¿Qué tal, queridos hermanos? Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este día. Y estamos llegando al final de una serie preciosa que distintos hermanos nos han compartido en estos domingos y habla acerca de los aspectos de la conducta cristiana, cómo debe conducirse un hijo de Dios. Y hoy estamos llegando al final con un tema hermoso también, que es seguir el ejemplo de Cristo. Seguir el ejemplo de Cristo. Pero ¿en qué sentido tenemos que seguir el ejemplo de Cristo? ¿En qué áreas Cristo ha sido un ejemplo para nosotros? Bueno, quizá podemos comenzar pensando en qué es un ejemplo. ¿Qué significa la palabra ejemplo? En el diccionario encontramos que ejemplo nos habla acerca de una persona, cosa, acción o conducta que puede inclinar a otros a que los imiten. Y sin duda que el Señor Jesucristo nos ha dejado tremendos ejemplos para que podamos seguirle. Y en distintas áreas, tanto que podríamos hablar muchísimo, pero solamente vamos a hablar de 3 áreas específicamente en que el Señor ha sido un ejemplo para nosotros. La primera lo encontramos en Juan capítulo 13. Vamos allí, Juan capítulo 13, versículo 15. Y dice así: porque ejemplo, dice el Señor, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y de qué nos está hablando el Señor Jesucristo aquí? Nos está hablando acerca del ejemplo del servicio. Debemos seguir el ejemplo del servicio del Señor. Si recordamos lo que estaba sucediendo aquí en Juan capítulo 13, los discípulos estaban celebrando la última cena. Para ellos era una Pascua común y corriente, una Pascua más. Pero el Señor instituyó allí en medio la última cena. Previo a hacer eso, Él lavó los pies de sus discípulos. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era su intención? ¿Qué les quería enseñar a los discípulos? Bueno, quizá tendríamos que ir un poquito más atrás en los evangelios para entender. No tenemos todo el tiempo, pero fíjense por un momento simplemente allí en sus Biblias. No vamos a leer todo, pero Marcos capítulo 9, allí encontramos la transfiguración. Esto sucedió algunas semanas antes de la semana última del Señor, de la semana de la Pascua. Y estaban en el norte de la tierra de Israel, en un monte muy alto. Algunos creen que era el monte Hermón. Y allí al círculo íntimo, a Pedro, Jacobo y Juan, el Señor se muestra en toda su gloria. Aparecen Elías, Moisés, escuchan la voz del Padre y bajan con la orden del Señor de no contar a nadie lo que habían visto hasta que Él haya resucitado. Pero ya entendemos que dentro del círculo de los discípulos había competencias, había celos, había peleas. ¿Por qué Juan, Pedro, Jacobo van aparte con el Señor? ¿Por qué los prefiere a Él? Si llegamos a capítulo 10, es el viaje que después del monte, quizá el monte Hermón, ellos van hacia Galilea, Capernaum, y el Señor allí le dice, Marcos capítulo 10, les dice allí, versículo 33, ¿de qué peleaban? ¿Por qué peleaban? ¿Qué disputabais entre vosotros? Y ninguno habló. ¿Por qué? Porque estaban peleando por quién sería el mayor. Ya anticipándose a que cuando el Señor colocara su reino sobre la tierra, ellos querían el primer lugar. Y el Señor les da una lección, les dice, no, aquel que quiera ser el mayor debe ser el menor de todos. Aquel que quiera ser grande tiene que servir a todos. Pero no alcanzó con esto, porque si seguimos, semanas después, cuando ya van rumbo a Jerusalén para celebrar la Pascua donde el Señor fue crucificado, sacrificado por nuestros pecados. Allí mismo, llegando casi a Jerusalén, Jacobo y Juan llaman al Señor aparte y le dicen, queremos que en tu reino nos hagas algo. Y el Señor dijo, bueno, ¿qué piden? Y ellos le dijeron, queremos que en tu reino uno de nosotros nos sentemos a la derecha y otro a la izquierda. Y obviamente que el Señor les explica que esto no es algo así nomás, que esto es algo que el Padre debe dar. Cuando escuchan el resto de los discípulos esto, nos dice Marcos capítulo 10, versículo 41, se lo voy a leer. Cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y ahí el Señor les tiene que dar nuevamente una lección acerca de que en el mundo los reyes, los gobernantes se enseñorean de lo que ellos hacen y a quienes gobiernan, pero no así en la iglesia. Que en la iglesia aquel que quiera ser el mayor debe ser siervo de todos.
Pero esta pelea, esta contienda que los discípulos tenían, continúa en sus corazones. Y llegamos a Lucas, Lucas capítulo 22, vamos hacia allí, Lucas 22. Y allí en Lucas 22, versículo 24, encontramos que aún en medio de la cena, ellos estaban peleando por quién iba a tener lugar, por quién debería tener el principal lugar en la mesa. Fíjense, 24 de capítulo 22 de Lucas. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: las naciones, los reyes se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Sin duda que el Señor aquí le está dando nuevamente una lección. No se tienen que pelear por quién es el mayor. Este era el ambiente de la cena pascual. Este era el ambiente de la última cena, peleándose a ver por quién iba a ocupar el lugar predilecto o el lugar de honor junto al Señor, cerca del Señor. Si hiciéramos un estudio de esto, podríamos hasta afirmar con mucha exactitud que el que ocupó el lugar de mayor privilegio esa noche, de mayor dignidad, de mayor honor, fue Judas. Y allí estaban los discípulos peleándose por quién iba a ocupar el mejor lugar en la mesa. Y el Señor les explica: yo estoy aquí como el que sirve. Y entonces, pensando en la cena pascual, el padre de familia, cuando llegaba la cena de Pascua, cuando llegaba esta celebración de Pascua, era aquel que servía, repartía la comida, dirigía la cena, los distintos momentos. Los discípulos sabían el orden establecido, la tradición en la que debían celebrar esta cena, la cena de Pascua. Ellos sabían exactamente qué venía después de cada cosa. Y el Señor es el que servía la cena. El Señor estaba sobre uno de los lados de la mesa, seguramente muy cerca del centro, y Él entonces toma la copa que estaba en la cabecera de la mesa. No había nadie en la cabecera. La mesa se dejaba en la cabecera descubierta para que las cosas del servicio se pudieran compartir con los demás. Y entonces allí el Señor da una bendición sobre la primer copa, y dice: bendito seas tú, Jehová, nuestro Dios, creador del fruto de la vid. Tomaba esa copa y luego la compartía con los demás. Y entonces, eso hizo el Señor. Y llegamos después a Juan, capítulo 13 nuevamente. Y sabían los discípulos que, después de dar esa bendición, de compartir esa copa, el anfitrión, aquel que servía a la mesa, lo que iba a hacer era levantarse, lavar sus manos y entonces repartir el pan y el cordero pascual. Y así iban a comer todos de él. Y el Señor Jesús acá hizo algo un poquito diferente, hizo algo distinto. Se levantó de la mesa, ellos vieron cómo tomó el agua y dijeron: bueno, se va a lavar las manos. No, pero hizo algo distinto. Fíjense versículo 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. El Señor Jesús se quitó su manto, el manto del Maestro, y se colocó sobre la cintura, se ciñó, se ató la toalla del esclavo. Y entonces puso agua en una palangana, se arrodilló frente a cada discípulo y empezó a lavar sus pies. Qué imagen, qué tremendo, porque nos imaginamos el silencio, el asombro de los discípulos, quizá hasta la culpa, cómo nosotros nos estábamos peleando en nuestro orgullo por tener el mayor lugar, y lo que está haciendo el Señor era algo que ni siquiera a veces un esclavo lo quería hacer: lavar los pies empolvados, sucios de los peregrinos, porque era costumbre que antes de participar de la cena se debían lavar los pies. Si no había un esclavo, que era el caso aquí, no había un siervo,
Aquel que estaba sentado último en la mesa lo tenía que hacer. Ninguno de los discípulos estuvo dispuesto. Pero aquí el Señor lo hace, uno por uno. Qué silencio debe haber habido en ese aposento alto. Quizá se escuchaba solamente el agua cayendo, el agua que era vertida, las gotas cayendo de agua, las miradas entre ellos, miradas de vergüenza. Y entonces llegamos al capítulo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Debemos servirnos en humildad los unos a los otros. Debemos estar dispuestos a arrodillarnos frente a nuestros hermanos y lavar sus pies. Servirles por amor. El Señor nos dejó el ejemplo máximo. Siendo el Dios creador del universo, Él lavó nuestros pies. No le importó ser el maestro. ¿Cuántas veces en nuestro orgullo no queremos quitarnos el manto? No queremos ceñirnos la toalla. Él lo hizo. Estamos a las puertas de un año con muchas oportunidades de servicio en la iglesia. Qué lindo que las podamos aprovechar, que en humildad, no por ganar el favor de los hombres, no por obligación, no por querer figurar frente a los demás, sino por amor y en humildad. Qué lindo que podamos servir a nuestros hermanos, al Señor en este año. Pero tenemos que avanzar. ¿Cuál es la otra área en que el Señor ha sido un ejemplo para nosotros? Bueno, debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo en el sufrimiento. Fíjense, vamos allí a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Y allí en 1 de Pedro capítulo 2 nos va a decir lo siguiente, el versículo 21. Va a decir allí acerca de los creyentes. Va a decir, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor sufrió y nos dejó un ejemplo. Dice el versículo 21 allí, fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros. Y esto no es algo muy popular, el sufrimiento no es algo de lo que nos gusta hablar, no es algo popular. Pero hemos sido llamados como hijos de Dios, como cristianos, al sufrimiento. ¿Pero de qué tipo de sufrimiento habla aquí? El tipo de sufrimiento por causa de Cristo. El tipo de sufrimiento que el Señor sufrió, que siendo justo, sufrió por los malhechores. Que siendo justo fue injuriado, que se burlaron de él, que fue rechazado, fue maltratado, fue incluso crucificado. Y muchas veces nosotros por causa del Señor Jesús, por causa de hacer lo bueno, lo justo, muchos se van a burlar. Muchos incluso nos van a rechazar. Cuando querramos dar testimonio del Señor, muchos se van a reír. ¿Estamos dispuestos a sufrir esto? Creo que a veces nos cuesta, y sobre todo en este país nos cuesta mucho hablar del Señor, porque muchas veces nos da vergüenza. Porque muchas veces nos da temor el hecho de ser rechazados. Y si vamos en lo profundo del corazón, esto nos habla de nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque nos importa tanto lo que piensan de nosotros, que no queremos soltar el orgullo y entender que eso no vale nada, que lo que piensen de nosotros no importa, con tal de que alguno pueda entender que Cristo le ama. Pero estamos ahí, aferrados a lo que otros puedan pensar, aferrados a que, bueno, quiero pasar desapercibido, aferrado a que no quiero que me maltraten, que se burlen de mí. Hemos sido llamados al sufrimiento. Debemos seguir el ejemplo del Señor en esto. ¿Por qué muchas veces no hablamos? Bueno,
Nos sucede muchas veces lo mismo que pasó con Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 22. No lo vamos a leer, pero vamos a hacer un poquito de memoria. En Mateo 16 el Señor les hace la pregunta a los discípulos: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Y entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice la palabra de Dios que desde ese momento el Señor empezó a hablar acerca de su sufrimiento, que iba a padecer por parte de los líderes judíos, que iba a morir en la cruz y al tercer día resucitar. Pero Pedro se queda con la idea del sufrimiento y dice que, llamándolo aparte al Señor, le dice: Señor, ten compasión de ti, ten piedad de ti mismo, que esto nunca te acontezca. Y entonces el Señor ahí le responde: apártate de mí, Satanás. Palabras duras. Porque sabía que no era Pedro el que hablaba, era Satanás detrás de Pedro, susurrando al oído: tené cuidado de ti mismo, tené compasión. ¿Y cuántas veces Satanás nos susurra? Sabemos que hay una oportunidad para hablar a un compañero de trabajo y estudio, y la palabra: no, ¿qué va a pensar de vos? Se va a burlar. No, va a pensar que estás loco. Va a pensar que sos un fanático. No hables, tené cuidado de ti mismo. Y muchas veces le hacemos caso a la voz del enemigo. Que el Señor nos ayude. Como dice Hebreos capítulo 12, verso 2, que el Señor Jesús menospreció el oprobio por el gozo puesto delante de él. Él vio a los redimidos, a los que se iban a salvar. Te vio a vos, me vio a mí, y estuvo dispuesto al sufrimiento. El Señor vio el trono porque dice que Dios el Padre lo sentó a su diestra. Nosotros, al enfrentar el sufrimiento, la vergüenza, debemos pensar en lo que nos espera en el futuro, en ver muchos que quizá van a estar a nuestro lado, porque un día le hablamos de Cristo. Muchos quizá a nuestro lado de nuestra familia, nuestro lugar de estudio, nuestros vecinos, porque un día nos animamos y les hablamos. Menospreciamos la vergüenza por el gozo puesto delante nuestro, el gozo de la salvación, el gozo de la recompensa de parte de Dios, de aquellas coronas que están preparadas, de escuchar de parte del Señor: buen siervo y fiel. Pero ya en último lugar, no solamente seguir el ejemplo de Cristo en el servicio, en el sufrimiento, también en la sumisión. Y también esto no es un concepto muy simpático en el mundo moderno de hoy. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere estar bajo autoridad, no quiere estar dependiendo de nadie, quiere ser independiente, quiere hacer su propia voluntad, no quiere rendir cuentas. Y esta mentalidad del mundo muchas veces se nos mete a nosotros como cristianos, se mete en la iglesia. Y no nos damos cuenta que el Señor nos dejó un ejemplo de sumisión. Él dependió del Padre en todo momento. Fíjense por un momento nada más, vamos a ver rapidito. Juan capítulo 6, verso 38. Juan 6, 38. Va a decir allí: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo quería hacer la voluntad del Padre. Juan 12, 49 y 50. Un poquito más adelante va a decir: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Él no hablaba por su propia cuenta, Él quería hablar lo que el Padre le diera que hablase. Si leyéramos Lucas capítulo 6, versículo 12, ahí nos dice que el Señor se fue y estuvo orando toda una noche, porque a la mañana tenía una importante decisión que tomar. Tenía que elegir a los 12 apóstoles. Del grupo de sus discípulos tenía que elegir a 12 para que estuvieran con él, para ser los enviados. Y él pasó una noche orando, dependiendo, buscando la dirección del Señor. ¡Qué ejemplo! Si el Señor, siendo Dios, lo hizo, ¿cuánto más nosotros debemos depender de Dios? La sumisión implica colocarme bajo autoridad, colocarme bajo la voluntad del Señor voluntariamente, de manera voluntaria.
¿Estamos dispuestos a seguir el ejemplo? ¿O quiero hacer mi voluntad? ¿Estoy dispuesto a no solamente conocer lo que dice la palabra de Dios, sino a obedecer lo que dice la palabra de Dios? ¿O obedecemos lo que nos conviene? En la iglesia muchas veces tenemos autoridades, reconocemos a las autoridades, buscamos su consejo o muchas veces buscamos su ayuda cuando ya metimos la pata, cuando ya el problema creció tanto por nuestras decisiones erradas. Qué importante el consejo preventivo, hermanos. Busquemos a los líderes, busquemos a los ancianos, pidamos su opinión. Estoy pensando en hacer esto. Estoy orando, un joven, una chica, estoy orando por tal persona. ¿Qué me aconseja? El consejo preventivo. ¿Por qué? Porque después puedo evitar grandes dolores al entender un consejo que puede venir como de parte de Dios. Sumisión en la familia. Dios nos ordena a aquellos que estamos casados someternos a Cristo, buscar su dirección, buscar que Él llene nuestra vida y ser un reflejo de Él para nuestra esposa, para nuestros hijos, ser líderes espirituales. Para las esposas, damas que están casadas, someterse a sus esposos, colocar su voluntad bajo la voluntad del esposo, voluntariamente como al Señor. Hijos, obedeciendo sin rebeldía a sus padres, aquellos que son empleados, a sus jefes, dando buen testimonio. Y Efesios 5:21 nos dice que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor. ¿Qué ejemplo nos deja Cristo? Siendo el Dios vivo, siendo Dios mismo, omnisciente, omnipotente, decidió colocarse bajo la autoridad del Padre. Mientras estuvo aquí en la tierra no hizo nada que el Señor, que el Padre no quisiera que Él hiciera. Cada día vemos que Él se apartaba a orar para recibir de Dios las fuerzas, para recibir de Dios la guía para su ministerio. El ejemplo de Cristo en el servicio, el ejemplo de Cristo en el sufrimiento por la causa de Cristo, el ejemplo de Cristo en la sumisión al Padre, a su palabra, de los unos a los otros. Que Dios nos ayude a que esta palabra no sea algo que simplemente escuchamos y que conocemos, sino que realmente podamos vivirlo, imitar el ejemplo del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.